Bien, en este video vamos a abordar el concepto de curvatura de una función. Este tema está desarrollado en Sadowski en la página 423 del capítulo 7, que está aquí. Bien, vamos a tratar de entender desde el punto de vista geométrico qué significa curvatura y luego vamos a tratar de encontrar una expresión algebraica que se corresponda con ese concepto geométrico, como siempre lo venimos haciendo. Luego en análisis 2 vamos a tratar con curvatura de curvas que no van a estar en un plano, sino que van a estar en el espacio. Momentáneamente aquí, en análisis 1, solamente trabajamos con funciones de R1 en R1. El dominio es un número, la imagen es otro número, ¿verdad? Por lo tanto, estas van a ser curvas de la forma que querramos, pero en el plano. Lo mismo que hicimos con longitud de curva, lo vamos a hacer para curvatura. Bien, ¿qué concepto uno podría dar cuando uno define una magnitud física? Tiene que definirla de una manera que no sea ambigua, que responda a las características intrínsecas de lo que uno quiere definir. ¿Qué es lo que quiero decir? Si ustedes tienen una curva, o sea, si ustedes tienen dos curvas, lógicamente, no sé, por decir algo, tienen la curva, esta que vamos a dibujar, aquí en un costadito se lo dibujo en blanco. Una curva que es así. Y otra curva que es así, lógicamente no necesitamos conocer de matemática, pero todos coincidiríamos que esto está más curvado que esto. Es un concepto lógico, ¿no es cierto? O sea, es como que está más torcida, no podríamos decir la palabra torcida, pero que no está tan estirada, podríamos decir desde el punto de vista de un lenguaje coloquial, ¿verdad? Bien, obviamente esto le tenemos que dar un formalismo un poco más exacto que decir que algo que esté curva, que algo que tiene una curvatura, decir que esté más estirado o más doblado, digamos. Por ejemplo, tomemos dos curvas o dos trozos de una curva como estas que están aquí amarillas. Uno podría asociar y decir, miren, esta curva es como lo que decíamos recién, está más estirada que esta curva, o sea, como que esta curva, el sentido común nos indica que está más curvada que esta. Por lo tanto, en principio uno diría que esta tiene más curvatura que esta. Tratando de llegar a un concepto matemático un poco más exacto, vamos a empezar a introducir ciertos conceptos, como decíamos, que sean más rigurosos desde el punto de vista matemático. Por ejemplo, asociar el punto A y el B, punto A' y A' de estas dos curvas, asociarle un punto de tangencia y a ese punto, en este punto, asignamos una recta, de tangencia en este punto A. Y una recta tangente también en el punto B. Hacemos lo mismo en el punto A' y B'. Y aquí podríamos decir y ver que si tomamos el ángulo con respecto al eje positivo de las X, como siempre tomamos, por ejemplo, si tomamos el eje positivo hacia la derecha de las X, diríamos que este ángulo que forma aquí, con respecto a este ángulo, esta diferencia en el cambio del ángulo es menor en estas dos rectas tangentes que con estas dos. Fíjense que teníamos este ángulo que es, no sé, 80 grados, y este ángulo pasó a ser 30 grados, por decir algo. O sea, la diferencia, tenemos 80 menos 30, unos 50 grados de diferencia
giro en la recta tangente del punto A al B. Mientras que en el punto A', B', aquí me falta B', ese giro de ese ángulo de la recta tangente, aquí tendríamos 90 grados y acá, no sé, 5 grados. O sea, tenemos 85 grados de pasar del punto A al B. Entonces, un concepto que podríamos tomar para definir el concepto de curvatura sería esa diferencia de ángulo de esa recta tangente cuando tomamos dos puntos próximos entre A y B. A medida que esa diferencia de ese ángulo entre la recta tangente B y A sea mayor, tenemos más curvatura. Pero puede presentarse otra situación. Miren, yo aquí dibujé un círculo y acá un círculo más pequeño. Tomo el punto A, el B, el A', B'. Ese giro del ángulo de la recta tangente, en ambos casos, aquí teníamos 90, pasó a 0, y aquí también teníamos 90 y pasó a 0. Pero, si lo vemos gráficamente, obviamente esta curva está más curvada que esta curva. ¿Sí? Por lo tanto, solamente censar la curvatura con esa diferencia de ángulo no sería correcto desde el punto de vista físico de lo que queremos definir. Necesitamos incorporar otro elemento más. ¿Y cuál es el elemento más que tenemos que incorporar? Vamos a analizar aquí. Esta recta tangente pasó de estar a 90 grados a 0 grados, pero recorrió toda esta trayectoria para pasar de este punto a este. Mientras que esta recta, que también estaba a 90 grados, pasó a estar a 0 grados, pero recorrió esta trayectoria, que esta trayectoria es mucho más corta que esta trayectoria. Por lo tanto, es lógico definir la curvatura en función del cambio de esa recta tangente, en función del espacio que recorrió ese punto para pasar del punto A y el B. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esta ecuación? Que dice que la curvatura media es igual al cambio del ángulo respecto al cambio de la longitud de mi arco. O sea, de alguna manera recuerden que en alguna oportunidad hemos hablado de parametrización, de rectas parametrizadas por longitud de arco. ¿Eh? Entonces aquí lo que estamos viendo es que mi curvatura va a ser función de cuánto cambia esa recta tangente, o sea, cuánto va girando, pero también me implica con qué rapidez gira. O sea, la curvatura no solamente está dada por ese cambio, sino por, de alguna manera, esa rapidez de ese cambio. Es lo que siempre decimos. Muchísimas veces nosotros vamos a necesitar evaluar la función. Otras veces nos interesa ver el cambio de la función y otras veces nos interesa ver el cambio de la función respecto de una variable. Para ello hemos definido la derivada, que ya lo hemos hablado muchísimas veces. Pero en general, eso lo hacíamos con nuestra variable independiente, sobre todo en física, que nuestra variable independiente sea el tiempo. En este caso, nuestra variable independiente es la longitud de ese arco. O sea, la distancia que yo tuve que recorrer para pasar del punto A al B, o del A' al B'. Esto, obviamente, definido así, me da la longitud, la curvatura media. Si queremos calcular la curvatura exacta en cada punto, tenemos que hacer el límite del cociente incremental, como siempre. Por lo tanto, la curvatura exacta en un punto dado es el límite de delta phi sobre delta S, cuando delta S tiende a 0. Por lo que es lo mismo, la derivada de phi respecto de S. Eso es la curvatura. Por lo tanto, aquí tenemos la fórmula que nos indica la curvatura de una curva.
lógicamente, o no lógicamente, en general, vamos a tener curvas en las cuales las curvaturas no son constantes, la mayoría de las curvas. O sea, si nosotros tenemos una curva, no sé, así, lógicamente esta curva tiene aquí una curvatura muy pronunciada, acá tiene menos curvatura, acá vuelve a crecer la curvatura, aquí tiene una curvatura pronunciada, acá una intermedia, luego en esta zona no tiene curvatura. O sea, en general, toda una curva dada cualesquiera, siempre esa curvatura va a ser en función del lugar donde nosotros querramos. No sé, la ecuación de la parábola y igual a x al cuadrado. Si tomamos la parte positiva, tendremos una curvatura que también está cambiando con la x, ¿verdad? O sea, la parábola no tiene la misma curvatura en este punto que en este. ¿Sí? Por lo tanto, en general, todas las curvas van a tener curvaturas que van a ser función del punto que nosotros estemos analizando. Por lo tanto, para calcular la curvatura en un punto específico, pues tendremos que calcular esta derivada en ese punto en específico. Bien, dicho de esa manera, tenemos dos, como quien dice, dos extremos de curvatura. Una recta la podemos pensar como una curva, entre comillas, cuya curvatura es cero. Y un círculo, la curva que genera un círculo, podemos pensarlo como una curva cuya curvatura es constante. Sería las dos únicas curvas que cumplen con la condición que la curvatura no cambia en ningún punto de su curva. Por un extremo, una recta, que en todos los puntos su curvatura será cero, y por otro lado un círculo, cualquier círculo cuya curvatura es constante, y es constante e igual al radio. Después, en general, cualquier ecuación, vamos a tener una curvatura que es función del punto que tomemos. Por eso que a veces uno dice, bueno, hagamos este ejercicio. Yo tomo un segmento que valga 3,14 metros. Ese segmento, no sé, por ejemplo, es este que acabo de dibujar acá, donde entre este punto y este punto, entre los dos extremos, hay 13,14 metros. La curvatura de esto, en todos los puntos, como dijimos, es cero, ¿sí? Ahora yo tomo este extremo y tomo este extremo y hago un círculo que justo tenga 1 metro de diámetro. O sea, yo lo voy curvando esta recta, entonces en un primer paso obtengo algo así. Luego trato de hacerlo en forma más prolija que no cambie mi curvatura. A medida que lo voy curvando, esa parte de esta nueva recta, que ya no es más recta, sino que es una curva, la voy inscribiendo en la periferia de un círculo. Cada vez hago más chico el radio y va a llegar un punto en el cual este punto extremo se va a unir con este. En ese caso, habré formado un círculo de diámetro o de radio 0,50, o sea, un círculo de diámetro de 1 metro. Entonces, ¿qué hago? Yo hago a esta recta, la empiezo a curvar hasta transformarla en un círculo cuyo diámetro tenga 1 metro.
Por lo tanto, estos dos puntos extremos se están tocando ahora, porque con eso construí un círculo. Bien, pensemos la siguiente extrapolación. Yo ese círculo cada vez lo hago de mayor diámetro. Ahora agarro un círculo, en vez de 1 metro de diámetro, tomo un círculo de 10 metros de diámetro. Y luego hago el proceso inverso, lo empiezo a rectificar esa curva hasta transformarla en una recta. Me habrá quedado un segmento de largo 31,40 metros. Si eso lo llevo a radios más grandes, va a llegar un momento que yo hago un círculo de diámetro infinito, y cuando yo lo estiro, digamos, de alguna manera, rectifico esa curva transformándola en una recta, obtendré una recta que infinita, tanto por la izquierda como por la derecha. Ahora, si pienso el proceso al revés, una recta podría pensar que en los extremos, una recta que no tiene ni comienzo ni fin, en los extremos se tocan, porque puedo pensar a la recta como que proviene de un círculo de radio infinito. Bueno, es una paradoja, pero simplemente se lo quería comentar. Volvamos a lo nuestro. Definición de curvatura, derivada de phi respecto de S. Vamos a ver ahora cómo podemos encontrar, porque encontrar la curvatura en función de esta definición es muy bonita respecto del punto de vista de definición teórica, pero no desde el punto de vista práctica. Desde el punto de vista práctica, uno trata de encontrar la curvatura en función de los elementos que son muy fáciles de hallar, que son la función, su derivada y su segunda derivada. Por lo tanto, vamos a expresar esta definición de curvatura, en vez de calcularla de esta manera, lo vamos a calcular de otra manera, que esa manera nueva de cálculo está basada en esta. Vieron que siempre, tanto en límite, en derivada, siempre hacíamos lo mismo. Nosotros dábamos una definición, pero después, cuando teníamos que calcular algo desde el punto de vista práctico, no lo hacíamos usando la definición, sino que de alguna manera lo usábamos definiendo reglas o propiedades o nuevas fórmulas que eran más fáciles de resolver, pero lógicamente esas reglas, propiedades o fórmulas las habíamos encontrado en base a la definición que habíamos hecho primitivamente, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, no vamos a usar esta fórmula como tal para encontrar la curvatura, sino que vamos a usar otra fórmula, que es la que vamos a ver ahora. Tengamos presente entonces la definición desde el punto de vista conceptual de curvatura. Bien, tenemos una función, x y en función de x, como siempre, en la cual esa función tiene una forma determinada, no sé, esta que está dibujada aquí en blanco, esta que está dibujada aquí en blanco. En el punto x sub 0, cuya imagen es y sub 0, queremos calcular la curvatura que tiene la función en ese punto, que, dada la figura como es, no es constante, en todo punto a punto va cambiando su curvatura. Para ello, gráficamente, vamos a encontrar una tangente en ese punto que forma el ángulo phi con respecto al eje positivo de la x, ¿verdad? Si y es f de x, la derivada de y será y'. Nosotros sabemos que la derivada de una función es la tangente trigonométrica de este ángulo. Es lo que expresamos acá, y' igual a tangente de phi. Si despejo de aquí phi, me queda que phi es igual al arco tangente de y'. Aquí le puse y de x, pero en realidad y es función de x, por lo tanto y' también es función de x. O sea que me queda que phi es igual al arco tangente de y' de x. Bien, vamos a diferenciar esta expresión. El diferencial, ¿por qué vamos a diferenciar? Porque recuerden
que de alguna manera nosotros habíamos definido la curvatura como el diferencial de phi respecto del diferencial de S, o la derivada de phi respecto de S. Por lo tanto, tenemos que encontrar, por un lado, cuánto vale el diferencial de phi, y por el otro lado, cuánto vale el diferencial de S. Como la derivada es la tangente de phi, si despejamos de acá, nos queda que phi es el arco tangente de I'. Y luego diferenciamos esta expresión. El diferencial de phi será la derivada de esto por el diferencial de x, como cualquier diferencial que tenemos que calcular. La derivada de esto, sabemos que la derivada del arco tangente de x era 1 sobre 1 más x cuadrado. Y si era una función, será, aplicando la regla de la cadena, la función de función será 1 sobre 1 más u al cuadrado por u'. O dicho de otra manera, u' sobre 1 más u al cuadrado. ¿Qué es lo que pusimos acá? Nada más que nuestra u acá sería la i'. Esto es una función, que es la i' porque viene de acá, pero es una función u. Por lo tanto, la derivada de esto es 1 sobre 1 más u al cuadrado, que nuestra u sería la i', por la derivada de i', por la derivada de u, que como tenemos i', la derivada de la derivada es i segunda. Por eso sale esta forma. Resumida, la derivada de esto es u doble prima sobre 1 más i' al cuadrado. Aquí ya tendríamos expresado el diferencial de phi. Vamos por el otro lado a ver cuánto vale el diferencial de S. Si nos remitimos a rectificación de curva, el diferencial de S era igual a la raíz cuadrada del diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado, o lo que era lo mismo, a la raíz cuadrada de 1 más f' al cuadrado, diferencial de x. Si no lo recuerdan, repasen en el video anterior que habíamos llegado a esta forma. Bueno, aquí puse f', pero podría haber puesto i' para ser coherente. O sea, aquí tendría que haber puesto i'. Por lo tanto, diferencial de S nos quedaría la raíz cuadrada de 1 más i' al cuadrado. Diferencial de x. Reemplazamos diferencial de S y diferencial de phi en la fórmula de curvatura, que nos queda que curvatura es diferencial de phi respecto del diferencial de S. Diferencial de phi es lo que tenemos acá, lo reemplazamos, y el diferencial de S es lo que tenemos acá, lo reemplazamos. Estos dos se anulan. Esto es, todo esto, 1 más i' al cuadrado es como si, no es como, está elevado a la 1, o sea, 1 más esto lo paso al denominador, 1 más 1 medio es 3 medios, esto me queda en el numerador, esto lo pasé al denominador y lo multipliqué con esto, y me quedó que i segunda en el numerador, y este 1 más este 1 medio me quedó el 3 medio. Por lo tanto, hemos hallado rápidamente la ecuación de la curvatura en función de las derivadas en función de la función original, ¿verdad? En función de sus derivadas, primera, y de su derivada, segunda. Por ende, si nos piden encontrar la curvatura de una función, ¿qué tenemos que hacer? Derivar la función, volverla a derivar, poner la función derivada segunda acá en el numerador, la función derivada primera en el denominador, y hacer esta formulita. Obviamente, en la mayoría de los casos, esto no va a ser algo constante, sino que va a ser una función de x. O sea, esta c en realidad es c de x, es función de x. Porque phi era función de i' y de x, esta i segunda va a ser función de x, esta i función de x, o sea, todo esto me va a quedar una expresión en x. O sea, que esa expresión en x, esa función, será la función que me vincula la curvatura en cada punto de x. Le voy dando valores a esta función que yo tengo aquí de x, si lo quiero evaluar en la curvatura de la función y igual a x al cuadrado, ¿qué tendré que hallar? Encontrar la derivada primera, que será 2x,
La reemplazo acá, la derivada segunda, que será 2, la reemplazo acá y me va a quedar la función 1 sobre 1 más 2x, todo eso elevado al cuadrado y todo esto elevado a la 3 medios. O sea que la función será 1 sobre 3 medios elevado a 1 más 2x al cuadrado, todo elevado a la 3 medios. Esa va a ser mi función curvatura para el caso de una parábola. ¿Sí? Sería muy sencillo encontrarlo. Y como es una función, a medida que le vamos dando valores a x, obtendremos la curvatura en el punto correspondiente. Fíjense que de alguna manera es más fácil calcular la curvatura que no la rectificación de una curva, porque cuando trabajábamos con rectificación de curva nos aparecía una integral que nos traía bastante complejidad en cuanto a la resolución algebraica. Aquí no. Acá nos queda en función de la derivada primera y segunda, o sea que es relativamente fácil encontrar la curvatura de cualquier función o de cualquier curva en el plano. Bien, como conclusión vamos a hallar la curvatura de esas dos curvas muy particulares, una que no tenía curvatura y la otra que tenía una curvatura constante, que habíamos mencionado en un comienzo. Vamos a encontrar como primera instancia la curvatura de una recta y luego encontraremos la curvatura de un círculo de radio R. Aquí me pongo una recta. Bueno, sabemos que la ecuación de una recta es igual a x más b, por lo tanto la derivada primera será a y la derivada segunda será 0. Si reemplazamos acá, nos queda 0 más 1 sobre a al cuadrado, todo a la 3 medios. Este es 0, 0. Es muy, muy sencillo. ¿Sí? Ya que estamos, podríamos hacer, vamos a hacer en azul la que le había comentado. Si yo tengo, no sé, a por x al cuadrado, y prima, que sería de una parábola. Sería 2a por x, y segunda será 2a. Por lo tanto, la curvatura será 2a dividido 1 más y prima, que es 2a por x, todo elevado al cuadrado, todo elevado a la 3 medios. Vemos que la curvatura ahora de una parábola obviamente depende del lugar donde la estemos considerando. Todos sabemos, como habíamos dicho, que si tenemos una parábola, que algo aproximadamente así, ¿verdad? Donde la curvatura mayor está dado en este punto. Y fíjense que esta función va a ser máxima cuando el denominador, esto es constante, cuando el denominador sea lo más chico posible. ¿Y cuándo el denominador va a ser más chico posible? Cuando este término que tenemos aquí sea 0. Cuando x vale a 0. Cuando x vale 0, esto nos queda 1 a la 3 medios, nos queda 2 sobre a 1, o sea 2a. O sea que la curvatura mínima se da en este punto, que es igual a 2a. Y a medida que el x crece, todo esto crece, por lo tanto la curvatura va siendo cada vez menor. Y va siendo simétrico tanto por izquierda como por derecha del eje de la y, porque esto está elevado al cuadrado. Entonces la curvatura esta siempre va a ir decreciendo independientemente el x sea negativo o positivo cuando nos alejemos de este eje y, que es lógico en una curva de esta forma. Bien, entonces ahora vamos a analizar un círculo. Si ustedes se ven, Sadowski lo hace a través de una forma, con una especie de coordenada polar, que es mucho más rápido. Recuerden que la ecuación de un círculo en coordenadas polares que está en el origen es muy sencilla, que es R, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo, ya que Sadowski no lo hizo, lo vamos a hacer nosotros en coordenadas cartesianas, ya que ahí no está hecho. Y lógicamente, si el círculo tiene radio R, nuestra conclusión
tendríamos que llegar que la curvatura, o sea, si el círculo tiene radio infinito, la curvatura es cero. Dijimos que ese círculo se nos había transformado en esa recta utópica que se nos unían los dos extremos. Si ese círculo, a medida que disminuye su diámetro, su radio, ese círculo cada vez se curva más. Por lo tanto, la curvatura siempre se define como la inversa del radio. O sea, un círculo de radio pequeño tiene una gran curvatura, un círculo de radio grande tiene una curvatura pequeña. Por lo tanto, nos tiene que, si hemos hecho bien los números, todos nuestros cálculos, nos tendría que dar que sea la curvatura esta para un círculo inversamente proporcional al radio del círculo y que no dependa del X que tomamos, porque decíamos que en el caso de un círculo su curvatura es constante independientemente del X que tomamos. A todo lo largo de su curva es constante la curvatura. Bien, vamos a ver si todo eso anda bien. Y sabemos que la ecuación de un círculo centrado en el origen de radio R es la raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado. Y prima va a ser la derivada de esto, bueno, ya a esta altura, obviamente, ustedes ya están estrenados, es 1 sobre 2, la raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado por la derivada de esto que es menos 2X, que es lo que pusimos acá. Nada más que en vez de poner la raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado, puse Y para no escribir tanto. Luego la derivada de Y' es menos 2X sobre 2Y. Este se va con este, me queda el menos, por ende me queda Y' igual a menos X sobre Y. Para no tener que poner, pongo Y que es más cortito que poner toda esta expresión. Hacemos la derivada segunda. La derivada segunda será la derivada de esto, que es menos 1, por esto, que es Y, menos esto por la derivada de esto, que es lo que pusimos acá, menos la derivada de esto, que es menos 1, por eso pasó a ser más, X por la derivada del denominador que puse, la derivada de Y es Y'. Todo dividido y el denominador al cuadrado. Ven que poniéndolo de esta manera me evito escribir muchísimo, si no se me quedarían expresiones muy grandes algebraicamente. Bien, vamos a reemplazar estos dos Y' y Y' en la fórmula de curvatura, que era esta. Bien, Y' lo podemos expresar, lo que está acá lo pusimos aquí. Luego pusimos el denominador. Acá me acabo de dar cuenta que yo puse, esto era acá más, está bien, y yo acá lo trasladé con menos. Por lo tanto, no puedo sacar factor común acá de la forma que lo hice, pero también acá veo que tuve un error. Bueno, tendría que rehacer esta parte que está aquí. De todas maneras, la idea es reemplazar, como dijimos, esto aquí, esto aquí, y trabajar. Y si uno hace bien las cosas, tenemos que llegar a una conclusión de que va a ser igual a 1 sobre R la curvatura. O sea que de alguna manera nos estaría afirmando de que esa curvatura es independiente de la X que tomemos. También tengan en cuenta que, no sé si lo dije anteriormente, que por eso en este caso no había hecho mucha importancia, porque en la definición de curvatura, cuando nosotros calculamos esta fórmula, que es la definición que habíamos dado de curva, no la definición, la que habíamos encontrado,
Este término siempre va a ser positivo, porque no importa y' cuánto nos dé, positivo o negativo, pero como está elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. Lo elevamos al cubo, sigue siendo positivo y sacamos la raíz cuadrada. Cuando sacamos la raíz cuadrada, solamente consideramos la parte positiva de esa ecuación. Y por otro lado, este y segunda puede ser positivo o negativo, depende de la forma de la curvatura, si es convexa en ese punto o cóncava. Entonces, independientemente, esta fórmula es válida, uno normalmente toma el módulo de esto, porque si esto nos da positivo o nos da negativo, nos daría una curvatura que después lo vamos a analizar con más profundidad en análisis 2, nos daría una curvatura en la cual la ecuación es convexa o cóncava. O sea, si yo tengo una función que es así, y a lo mejor replico la misma función que es así, pero lógicamente la curvatura de una y de la otra en cuanto a módulo es la misma, o sea, la curvatura de esta función es la misma que esta, pero esta es convexa, si la miro de arriba, y esta es cóncava. Entonces, voy a tener un cambio en el signo de mi curvatura, de esta a esta, pero el módulo va a seguir siendo el mismo. Por eso en algunas ocasiones van a encontrar esta fórmula o a veces directamente con, tomando con dos rayas aquí, simbolizando que es el módulo de esta ecuación. ¿Sí? Lo que nos importa es el módulo de esa curvatura, sin tener en cuenta nuestros signos. Bien, luego, como les contaba, el año que viene, en análisis 2, vamos a generalizar un poco este tema de curvatura, y lo vamos a hacer con funciones o curvas que no van a estar en el plano, sino en el espacio. Pero esta fórmula, que es la fórmula madre, o esta mejor dicho, sigue siendo válida para cualquier espacio dimensional que estemos trabajando.